un toquecito, ¿verdad? Como Nicodemo decía, ¿cómo puede un hombre volver a nacer siendo viejo, verdad? Y hablamos de que Nicodemo era una persona sabia, era una persona con estudios abundantes, era una persona que se sabía la ley de Dios, ¿verdad? Entonces, no estaba haciendo una pregunta tonta, sino estaba haciendo una pregunta real del shock que le causó lo que Jesús dijo. Cuando Jesús le dijo, Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de los cielos. Eso fue un shock para Nicodemo. Porque Nicodemo, acordémonos que Nicodemo era de los fariseos. Entonces, ¿ellos qué buscaban? ¿Cómo buscaban ser justificados? ¿Mediante qué? Era fariseo y miembro del Sanedrín, o sea, de la máxima cúpula política y religiosa de Israel. Entonces, nosotros podemos ver que cuando Jesús le dice, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, le causa un shock, porque Nicodemo se quería acercar a Jesús, porque le dice rabí, o sea, estaba reconociendo en Jesús un maestro, pero de la ley, ¿sí? Lo estaba reconociendo superior a él por los milagros, dice, viene de Dios por los milagros, ¿verdad? Las señales que tú haces, Dios, solo Dios la puede hacer, ¿ya? Y lo reconoce como maestro, ¿verdad? Alguien que le puede enseñar a él. Porque ¿qué pasaba con Nicodemo? Había una frustración en Nicodemo. Trataba de guardar la ley, aunque no lo dice la Escritura, ¿verdad? Pero trataba de guardarla, pero no alcanzaba a guardarla totalmente. Porque es imposible para nosotros o para cualquier hombre guardar toda la ley. Es imposible. Entonces Nicodemo se topaba, como vimos en las clases pasadas, con pared cuando quería justificarse ante Dios, hallándolo mediante las obras, mediante la ley, quererse justificar ante Dios, y eso no podía. Entonces cuando Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo estaba esperando que le dijera, mira Nicodemo, para que tú puedas observar bien la ley, tú tienes que hacer esto y seguir estos pasos. Era la respuesta que estaba buscando Nicodemo. Pero cuando Jesús le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo, no es la ley lo importante es un nuevo nacimiento, un cambio radical dentro de ti. Eso es lo importante. Por eso Nicodemo responde, o sea, ¿cómo? O sea, es como si me estuvieras diciendo que yo tuviera que entrar otra vez en el vientre de mi madre. Señor, todos mis conceptos, todos mis pensamientos, todo lo que yo he aprendido de religión y de tu ley y todo durante años, y ahora me pides que desbarate todo eso, que quite todo eso de mi mente, que yo busque la justicia de Dios a través de eso que tú me estás hablando. Por eso Nicodemo responde así, a ver, me estás diciendo que es como que rompa con todo eso, como si yo pudiera volver a entrar al vientre de mi madre para nacer otra vez. Eso, Señor, es imposible para un ser humano. Nicodemo no estaba diciendo una tontería, porque a veces lo leemos y decimos, ay, Nicodemo, qué tonto, ¿cómo que poder entrar por segunda vez en el vientre? No, pero es la paráfrasis. Nicodemo le responde con la misma paráfrasis que Jesús le dio. Entonces él le dice, Señor, es imposible. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? ¿Sí? ¿Cómo voy a destruir todo esto que he concebido en mi mente para que a través de lo que tú me estás diciendo encuentre lo que yo quiero, el reino de Dios? Imposible, Señor. Es imposible para el hombre hacerlo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Alguien puede entrar por segunda vez en el vientre de una madre y nacer? Ya no, ¿verdad? Es imposible. Es lo que estaba diciendo ahí Nicodemo, ¿verdad? Es imposible, Señor. Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para que ponga su plato acá? No, digo que se le cayó el ratón, ¿verdad? Sí, ya lo sabía, gracias. Fíjense, es importante que nosotros entendamos esto. Recordemos que el nuevo nacimiento también significa nacer, ¿de dónde? Nacer de nuevo, ¿qué otra cosa? Nacer de Dios. Nacer de Dios, nacer de arriba, ¿verdad? Nacer de Dios.
Necesitamos nacer, que el nacimiento venga de arriba, del poder de Dios sobre nuestras vidas, porque es algo imposible para nosotros producir esa regeneración dentro de nosotros. Por eso cuando Jesús, ¿verdad? Después de que el joven rico rechaza la oferta de salvación, ¿qué dice el Señor? Oh, cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Qué contestan los discípulos? Pues entonces piensan que nadie va a entrar, ¿no? Que nadie va a entrar en el reino. Sí. Porque si nadie va a entrar en el reino, voy a decir, un rico. No, imagínese, si una persona rica con dinero, ¿cuántos ricos no hay, no? ¿Cuántos ricos no hay? Sí. ¿Qué ¿Qué onda, Erika? Buenas noches. Dios te bendiga. Pásale, bienvenida. Entonces, ¿por qué dice eso? Imagínense, qué difícil. Entonces, ¿quién puede ser salvo, Señor? Si ni los ricos pueden serlo, entonces ¿quién puede ser salvo? Y el Señor da esta frase que es bien importante. Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Es ahí la frase donde la liga el Señor. Para el hombre es imposible salvarse a sí mismo. Para el hombre es totalmente imposible salvarse. Nosotros necesitamos que Dios obre en nuestros corazones para que pueda cambiar y transformar nuestras vidas. Nacer de nuevo. Para nacer de nuevo necesitamos que Dios obre dentro de nosotros. Y dijimos que es el primer paso en la salvación. El primer paso no es la fe ni el arrepentimiento. El primer paso es una obra de Dios en nuestro corazón. De Dios en nuestro corazón. El primer paso no es fe y luego nazco de nuevo. No, el primer paso es nazco de nuevo y entonces viene la fe, viene el arrepentimiento. Como lo vimos la clase pasada, en eso nos quedamos, ¿no? La fe es un don de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. ¿Sí? Lo leímos creo la clase pasada. ¿Sí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, capítulo 8 y 9. 8 y 9, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no de vosotros. ¿Qué es esto? La salvación y la fe. ¿De don de Dios, no? Pues es don de Dios. ¿El qué es el don de Dios? La salvación y la fe. Es un don de Dios, ¿verdad? El arrepentimiento lo concede Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 25 y 26. ¿Segunda de Timoteo? Segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 25 y 26. ¿Qué cosa, no? 2, 25, 26. Que con mansedumbre corriga a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda, porque si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Sí. Entonces fíjense la parte importante. Por si quizá Dios le conceda que se arrepienta. Fíjense la enseñanza de Pablo a Timoteo. Por si quizás Dios le conceda que se arrepienta. ¿Quién concede el arrepentimiento, hermanos? ¿Quién concede el arrepentimiento? Pues Dios. Yo no es que yo me arrepienta. Dios produce en mí el arrepentimiento cuando Él me ha hecho nacer de nuevo. Cuando el arrepentimiento es genuino. Porque hay arrepentimiento falso,
que es remordimiento, ¿verdad? Pero el verdadero arrepentimiento es una obra de Dios en nuestros corazones como la fe. Entonces, para que esa obra de Dios esté en nosotros, ya tuvo que haber habido un nuevo nacimiento, una nueva creación dentro de nosotros. Porque ¿de qué me voy a arrepentir si todavía tengo la naturaleza antigua? Si todavía mi mente está cegada por el diablo. Porque aquí el mismo en Timoteo y en Efesios también nosotros podemos ver, dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. La gente que está sin Cristo está cautiva por el enemigo y está a su voluntad. Y Efesios capítulo 2 nos dice también lo mismo. Versículos 2, 3, ¿verdad? Nos dice exactamente lo mismo. Que la gente está cegada, siguiendo sus concupiscencias y siguiendo al maligno. No hay otro. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 4 y 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 4 y 5. Por medio de las cuales se han dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la Primera de Pedro, capítulo 1, 4 y 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4 y 5. Para una herencia incorruptible, contaminada Inmarcesible, sí. No hay problema. E inmarcesible. Reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en el tiempo postero. Pues ahí está, hermanos. Entonces, el Señor es el que está haciendo en nosotros la obra. El Señor es el que inicia la obra de la salvación. Yo no la inicio. Yo como lo comentamos hace rato, cuando evangelizo a alguien, tengo que evangelizarle y predicarle el evangelio tal cual es. Y confiar que el poder de Dios puede transformar ese corazón. Si es su voluntad, que Dios lo alcance. Si no es la voluntad de Dios alcanzarlo, no lo va a alcanzar. Pero la voluntad de Dios es que nosotros prediquemos el evangelio, como decía el apóstol Pablo, y yo me desgasto por causa de los escogidos. Pablo dice, yo ando evangelizando por varios lados y desgastándome por causa de los escogidos. Nosotros debemos de creer que cuando predicamos en verdad el evangelio de Dios, el evangelio va a producir efecto en la gente. Y son dos efectos que puede producir el evangelio. Uno es salvación y el otro es condenación. No es salvación y otro es Condenación. Ahí son dos efectos, ¿no? Son dos efectos del evangelio. Uno es salvación, cuando el evangelio penetra en la gente, ¿verdad? Y el poder de Dios transforma a esa gente y ellos vienen a los pies de Cristo. Y el otro es de condenación. ¿Por qué? Por cuanto no creyeron. Porque no quieren nada con Cristo. Así es. Como ateos. Dice la palabra de Dios que el que no cree no va a ser condenado. Eso no dice Juan. En Juan capítulo 3 versículos 18, 19 y 20 dice, el que no cree ya ha sido condenado. Versículo 3, 18, 20. 18 al 20. Ya ha sido, o sea, ya ha sido condenado. Por cuanto rehusó creer en el evangelio. Por eso les digo que produce dos efectos. Entonces nosotros tenemos que anunciar. Pero por decir, hay personas en que se les habla de Cristo, ¿no? Ajá. Y están renuentes y no aceptan y no quieren nada. Sin embargo, después, por los días, por el tiempo y eso, por cierta cosa, creen y se convierten al Señor. ¿Qué pasa? Ahí pasó el evangelio. O sea, el evangelio desde la primera vez que lo oyeron produjo semilla. O sea,
en el corazón. Dios es el que va obrando en el corazón. Por la altivez, por la soberbia, por el orgullo. No, yo no quiero saber nada. A mí no me hables nada de eso. Yo no quiero nada. Y así lo dice. No. Yo así nací, así crecí y así me voy a morir. Porque muchísima gente lo dice. Y sin embargo después Se arrepienten. se arrepienten y empiezan entonces empiezan a creer más en el Señor, empiezan a ver muchas cosas diferentes. Quizás, como dice usted, la semilla se empezó a penetrar y ya poco a poquito el Señor fue haciendo la obra, ¿no? Porque pues Sí, en sus escogidos Dios va a obrar de diferentes maneras. Como dice Pablo en Corintios, yo sembré, Apolos regó, pero Dios fue el que dio el crecimiento. O sea, ni yo ni Apolo somos absolutamente nada. Estoy hablando de que la persona que cree es libre de salvación. La persona que no cree y ha rehusado creer en el Evangelio ya ha sido condenada. ¿Por qué? Por dos acciones, hermano. Una, desde antes de que se le predicara el Evangelio ya estaba en condenación. Ya estaba en condenación. Más toda la gente que anda allá afuera sin Cristo anda en condenación. Si se muere, aunque no lo evangelice, se va al infierno. Si se muere y no lo evangelicé, se va al infierno. Dios no va a decir, ay, porque nunca oí hablar de Cristo, lo voy a salvar. No hay un evangelio de salvación aparte del de Cristo. No hay. Cuando Noé en el diluvio, Noé predicó en su periferia, ¿verdad? Que venía el diluvio. Y la gente no creyó y no quiso creer. Pero ¿qué pasaba con las gentes que vivían no en la periferia de Noé? Y que nunca se les habló del juicio. ¿Que a poco se salvaron del diluvio? ¿Se salvaron del diluvio, hermanos? No, perecieron. Porque no tiene un paso. ¿Pero por qué? Si Noé no les predicó, Noé no alcanzó a llegar a esos lugares para hablarles. Ah, Dios los condenó a causa de su pecado. No quiere decir que si alguien no llega a predicarles el evangelio a unas personas y esas personas se mueren, van a ser salvas. No. Por eso el deber de nosotros es ir y predicar el evangelio. Ese es nuestro deber, porque si la gente no oye el evangelio, no oye la única opción que tiene de salvarse y que el poder de Dios actúe en mí. Entonces me podrá decir, hermano, pero ¿para qué ir si a lo mejor ni se convierten? Porque en cada lugar Dios tiene escogidos. Dios tiene escogidos en cada lugar. Cuando Pablo, que recién llegó a Corintios, ¿se acuerdan que hablamos la clase pasada y se lo estoy recordando porque no sé si se acordaban, ¿verdad? Cuando recién llegó a Corinto, ¿qué recibió Pablo? Una muy dura persecución, una muy dura oposición, ¿verdad? Y el Señor le habla y le dice, Pablo, no temas, sigue hablando la palabra, porque tengo mucho pueblo aquí. ¿Cómo que tenía mucho pueblo? Si Pablo estaba entrando a predicar el evangelio apenas. Había mucho escogido ahí. Era una ciudad donde Dios había escogido porque así le plació a muchos. Y le dice, no temas, predica, porque aquí yo tengo mucha gente. Así que cada lugar a donde vayamos a predicar, Dios tiene escogido. Así sea la isla más alejada, Dios tiene escogidos. Escogidos para salvación. Y esa es la parte que nosotros debemos de ver. Pero la gente que parte sin Cristo no va a ver la vida, va a ver la ira de Dios, va a ver el infierno. No hay, como les platicaba y debatía con unos hermanos, no hay salvación por ignorancia. No hay salvación por ignorancia. Por ejemplo, antes de Moisés había ley, hermanos. No había ley, ¿va? ¿Y entonces por qué Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra? No, si había ley. En el Antiguo Testamento no había ley. No había ley. ¿Por qué? Pues la ley vino con Moisés. pero por el pecado que tenían, ¿no? De Sodoma y Gomorra, ¿no? Porque Pero si no hay ley, ¿cómo infraccionas el pecado? Es como si no hubiera ley de tránsito y yo me paso un semáforo rojo y viene un tránsito y me dice, lo multo, señor. ¿Y por qué? Porque se pasó el rojo. ¿Y dónde dice que el rojo es? Ah, no sé, pero se pasó el rojo, ¿sí? Aquí está su infracción. ¿Me entienden? No hay reglamento. Entonces, ahí nosotros podemos ver que cómo Dios enjuició a Sodoma y a Gomorra.
¿Por qué lo hizo si no estaba la ley? Porque había una ley moral dentro. En todo hombre hay una ley moral dentro. Y así está en la isla más alejada, hay una ley moral dentro. Entonces es ahí. Por eso Dios no es injusto al mandar a alguien al infierno que nunca escuchó el evangelio. Hay una ley moral dentro de él, por la cual está pecando. El comportamiento de cada uno de nosotros, ¿no? Es una ley moral dentro que te dice algo no está bien, algo no está bien. Dice Romanos, ¿verdad? Que los cielos hablan de él, su creación hablan de él, y rehusaron ver en la creación a Dios y se fueron tras los ídolos, ¿verdad? Esa es la verdad del corazón humano, porque el corazón humano busca alejarse de Dios, no busca acercarse de Dios, y solo puede acercarse en verdad a Dios cuando el poder de Dios actúa en la persona. ¿Y cómo va a actuar el poder de Dios? A través de la predicación del evangelio, a través de esa predicación. Por eso nosotros tenemos que predicar el evangelio, ¿verdad? Y luego el Señor les dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esta frase de agua y del Espíritu es lo mismo que el Señor está diciendo en el versículo 3. Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y a eso se está refiriendo, nacer de agua y del Espíritu, ¿sí? Nacer de nuevo. ¿Qué es nacer del agua? Algunos dicen que es el bautismo, cuando uno se bautiza. Error, eso no es nacer. ¿Sí? El nacer del agua, si nosotros vamos a la Escritura y vamos a ir viendo, ¿verdad? Vamos a ver que habla más del lavamiento interno, de purificación, de una obra que Dios va a hacer en nuestros corazones. Eso es nacer del agua, nacer. ¿Se acuerdan que en el tabernáculo y en el templo afuera había un lavacro? Porque antes de entrar los sacerdotes se tenían que lavar las manos y todo. Así es, es una simbología. Antes de que nosotros entremos en el nuevo nacimiento, viene el lavamiento del Señor por dentro. Esa es la parte. Por eso el Señor Jesús dice que no nazca del agua. Algunos dicen, no, es que está diciendo nacimiento natural. Sí, tienes que nacer primero naturalmente para que después puedas nacer espiritualmente. Se me hace absurdo que el Señor pusiera eso. Primero tienes que, Nicodemo, primero tienes que nacer físicamente. Pues ya nací físicamente, ¿no? O sea, nada tiene que ver. Eso del físico ya vino, ya está ahí la persona. El Señor se está refiriendo, y lo vamos a ver, a la limpieza y a la renovación espiritual que el Espíritu Santo produce dentro de nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, Ezequiel capítulo 36, por favor, versículos 24 y 27. Ezequiel capítulo 36, versículos 24 y 27. Está bueno. ¿Ezequiel qué? 36, 24. Ya. Rico. ¿24, 26, 27? 36 del 24 al 27. Ajá. Ezequiel capítulo 36, versículos 24 al 27. Ya. Dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Oído?
Entonces, ¿qué dice el Señor? Los voy a limpiar, ¿no? Yo los voy a limpiar por dentro, ¿verdad? Cuando en algunas iglesias dicen te limpio con la sangre de Cristo, ¿es correcto? Te limpio con la sangre de Cristo. Te limpio. Sí, te limpio, o sea, o límpiame con la sangre de Cristo. Es incorrecto. Sangre preciosa, yo te limpio de tus pecados, yo te limpio de tus iniquidades. Es incorrecto. Voy a decir es incorrecto. No podemos ni siquiera, por decir, Señor, derrama de tu sangre para limpiarme mis pecados. Es equivocado. O que yo le diga a alguien, por la sangre de Cristo eres limpio de tu pecado. Jesús se ofreció una sola vez, dice la Escritura, y para siempre. Y Jesús nos sigue goteando sangre allá arriba. Su sangre ya fue derramada en la cruz del Calvario. Y esa sangre fue la que presentó ante el Padre. Y de ahí ya no derramó sangre. La única sangre derramada fue en la cruz. Cuando Cristo resucitó no siguió derramando sangre. Cuando Jesús se le presenta a los discípulos, ¿verdad? Después de su resurrección, cuando Nicodemo no creyó, Tomás no creyó, y dice, si no metiere mis manos, ¿verdad?, en sus heridas, no voy a creer. Y cuando el Señor se le presenta, dice, mira, ahí están mis heridas, velas. Dice, Señor mío y Dios mío, ¿verdad? Pero esas heridas no estaban goteando sangre. Jesús no andaba goteando sangre por todos lados. Él ya tenía un cuerpo glorificado, hermanos. Y cuando nosotros tengamos un cuerpo glorificado, no vamos a tener sangre. ¿Sí? Entonces, el Señor ya derramó la sangre en la cruz del Calvario. Y por esa sangre nosotros somos limpios, pero por esa sangre pasada. No puedo decirle al Señor, límpiame con tu sangre. Como le dije a alguien, una de dos: estás diciendo que no eres salvo, porque si no has sido limpio por la sangre derramada hace 2000 años atrás, es que no eres salvo. Porque esa sangre, ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, me limpió de una vez y para siempre. No tiene que estar renovándome a cada rato esa sangre. Porque entonces Jesús tendría que seguir derramando sangre y tendría que seguir ofreciéndose como sacrificio todos los días para que yo pudiera ser limpio. Esa sangre que Él derramó hace 2000 años me limpió de mis pecados pasados, presentes y futuros. Pero solo al que en realidad se ha convertido al Evangelio. Pero es incorrecto. O la palabra me cubro con la sangre de Cristo, como hay algunos que usan. Me cubro con la sangre de Cristo. Error garrafal. La sangre de Cristo no es un amuleto para estarme cubriendo con ella. A veces queremos agarrarlo como un amuleto, casi como decir los católicos: San Judas, protégeme. También oramos a la sangre. Sí, porque yo he escuchado cuando dicen te cubro con el poder de la sangre de Cristo. Sí, así es. Estamos orando mal. Eso es una oración mala. Casi como si dijéramos que San Judas Tadeo te proteja, ¿verdad? Estamos creando un ídolo. La sangre de Cristo no es un amuleto de protección. La sangre de Cristo pagó por mi pecado hace 2000 años atrás. Y eso es lo que Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario. Entonces, cuando yo digo me cubro con la sangre de Cristo, lo que estoy haciendo es agarrar a la sangre de Cristo como un amuleto para protección. Y no es eso. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. 6. Sí, por favor. De que ahí me queda el versículo 30. No lo entiendo.
del corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Amén de que tu Dios. Ajá, amén, ¿verdad? Circuncidará al Señor tu corazón, tu alma. Esa es la parte. Y es a lo que Pablo se refiere en Gálatas, cuando él dice que la circuncisión real es la circuncisión del corazón, ¿verdad? Ahí está operando el nuevo nacimiento. Dios obrando con poder en las almas. ¿Sí? Entonces la enseñanza de Cristo era inequívoca. Sin el lavado espiritual del alma, ¿sí?, por medio de su palabra, nadie puede entrar a su reino. Por ejemplo, vamos a Tito, la carta a Tito, capítulo 3, versículo 5. La carta de Tito, capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras, perdón, ya están, ¿sí? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahí está, ¿verdad? ¿Por el lavamiento de qué? De la regeneración. Ahí está. Efesios capítulo 5, versículo 26. 5, 26. Sí. Ah, sí. ¿Ya? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Bien, ¿va? Habiéndolos purificados en el lavamiento, ¿verdad?, por la palabra. ¿Ok? Entonces, por eso nosotros tenemos que predicar el Evangelio, por eso tenemos que enseñar correctamente la palabra de Dios, por eso tenemos que hablar correctamente la palabra de Dios. Porque si yo no hablo correctamente la palabra de Dios, entonces lo que yo voy a hacer es, sobre la gente, no botarle agua limpia. Le voy a botar agua sucia, contaminada. Y no la voy a lavar, la voy a ensuciar. Es como alguien si me dijera, hermano, me fui a bañar al río Coatzacoalcos. ¿Ustedes qué le dirían? ¿Saben cuál es el río Coatzacoalcos, verdad? ¿No? ¿Sí? Es el río más contaminado de toda América Latina, el que tenemos aquí en Veracruz, un atractivo, ¿no? Entonces imagínense que alguien les dice, hermanos, me fui a bañar al río Coatzacoalcos. ¿Usted qué le va a decir? ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo te atreviste? O sea, no, ¿sabes qué? Métete al baño y te lavas con jabón, pero como 10 veces, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Por eso tenemos que conocer la palabra de verdad bien, porque tenemos que ser correctos a la hora de hablarla. Es más, si yo hablo algo que está mal y no está acorde a la palabra de Dios, Dios me va a juzgar por esa palabra. Dios me va a juzgar por una palabra que yo haya dicho de su palabra que no sea correcta. El Señor no va a permitir que yo pase por alto la verdad de su palabra, porque la verdad de su palabra puede purificar el alma, pero si yo la contamino, entonces no voy a ayudar a esa alma, y entonces le estoy enseñando mal y le estoy enseñando un camino diferente. Y por eso tengo que tener mucho cuidado. Como les decía a muchos hermanos, hace poco tuve el jueves y otros días me estoy reuniendo con unos jóvenes que son de diferentes iglesias porque tuvieron inquietudes de doctrina. Entonces estamos debatiendo doctrina y uno de ellos pues da también estudios bíblicos. Pero yo le decía, y se lo dije una vez, ten mucho cuidado lo que estás haciendo, porque no conoces la Escritura y estás aplicando los textos muy mal. Y déjame decirte algo, le dije, cuando tú llegues a la presencia de Dios, Dios no va a decir, ay, mi hijo lindo. Tenía un corazón noble y quería ayudar a la gente y enseñó la palabra sin saber.
Eso dijo el Señor a los hijos de Aarón cuando Dios mandó una mortandad sobre el pueblo de Israel, y los hijos de Aarón, que acababan de ser nombrados como sacerdotes, por querer parar la matazón que había, se apresuraron a hacer el incienso y se fueron a ofrecerlo al Señor, pero se olvidaron de unos ingredientes. Y cuando empezaron a ofrecerlo, a mecerlo ante el Señor, ¿qué pasó? Cayeron fulminados, porque no hicieron el incienso conforme a la palabra de Dios que Dios les había dado. Oigan, hermano, pero que el Señor no vio la actitud de ellos, que se metieron a interceder para parar la mortandad. ¿Era una buena actitud o no era una buena actitud? Sí, pero el Señor no permite que se altere su palabra. En el arca del pacto, cuando el arca del pacto regresa, ¿verdad? Cuando el arca del pacto regresa a Jerusalén. Cuando el arca del pacto regresa a Jerusalén, ¿qué pasa? Dice que los bueyes tropiezan y el arca del pacto se iba a caer. Y el joven que iba en la carreta extendió sus manos para que no se cayera el arca del pacto. ¿Y qué pasó? Dios dijo, wow, detuvo mi arca, gracias. No, lo mató. Cayó fulminado. ¿Por qué? Porque solo el arca podía ser transportada por los levitas, única y por una de las familias de los levitas, no por todas las familias, solo por una familia. Levitas. Y por una familia de los levitas, no toda familia. Entonces no podía hacerse eso, y él extendió su mano sin ser levita. Quiso hacer una buena acción y cayó muerto, cayó fulminado, cayó instantáneamente. Eso es muestra de lo que les estoy diciendo. Dios no va a permitir que su palabra se altere. Si yo altero la palabra de Dios, entonces Dios va a decir, te las vas a ver conmigo. Porque muchas veces creemos a un Dios bien bonachón, un Dios que dice, ay, mi hijo es bien ignorante, pero voy a tener paciencia de él. No, el Señor tiene paciencia hasta donde le permite su santidad tener paciencia, pero Él puede aplicar el castigo en cualquier instante. Ananías y Zafira, ¿cuánto tiempo les dio para que se arrepintieran? Ananías, ¿vendiste en tanto la propiedad? Sí, Señor. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, nosotros podemos ver, ¿verdad?, que el vertir la palabra del Señor mal, el Señor nos va a demandar eso que nosotros hablamos. Entonces, nosotros tenemos que hablar lo que está de acuerdo en la palabra para que esa palabra pueda limpiar la vida del que Dios ha destinado para salvación. Si yo la predico mal, voy a arruinar la vida de esa gente, porque va a creer que va a andar por el camino del Señor cuando no está andando por el camino del Señor. Y cuando tú ciegas a alguien creyendo que con un mensaje equivocado que va hacia el camino del Señor y no va hacia el camino del Señor, no solo él es responsable por haber agarrado ese camino, tú eres el responsable porque esa persona agarró ese camino anterior. Entonces no es algo cualquier cosa. Hay que tener mucho cuidado cuando uno hay que tener predique el evangelio. Hay que hablar el evangelio. Saber decir. Hay que predicar lo que el Señor nos mandó a predicar, lo que el Señor nos mandó a decir. ¿Cuál era? Tan solo veamos cómo predicaba Jesucristo, los apóstoles. Veamos cada una de las veces que los apóstoles predicaron el evangelio. Esteban, que no era apóstol, evangelista, diácono, ¿verdad? Cómo predicó su único sermón que dio, porque de ahí lo mataron, ¿verdad? Su 21 sermón. ¿Cómo lo predicó? ¿Qué les dijo? Hermanos israelitas, Dios los ama bastante y quiere apapacharlos con todo el corazón y quiere para ustedes derramar su gracia y hacerles y que sientan bonito y que vayan bonito. ¿Eso les dijo Esteban? Vean la predicación de Esteban, cómo la desglosa y cómo los declara culpables ante Dios a esa gente. Veamos la predicación de Pedro después de Pentecostés, ¿verdad?
Varones hermanos israelitas que se reunieron aquí, estos que ustedes ven no están ebrios. Lo que pasa es que Dios ha enviado a su Espíritu Santo, ¿verdad? Y hasta ahí todo bien. Pero después Pedro empieza a sentenciarlos de una manera fuerte, a tal grado que llega a decirle: ustedes mataron al Mesías. Si no señalamos el pecado de la gente, si no señalamos que están en una dura posición ante Dios, que son objeto de la ira de Dios, en pocas palabras, que Dios está airado con ellos. Dios no es alguien que está viendo el pecado de la humanidad y Dios quiera llorar y decir: pobrecitos, no se quieren arrepentir. Dios se enoja, se molesta a causa del pecado. Dice un salmo: Dios está todos los días airado con el impío. Todos los días, no de repente, todos los días está airado con el impío. No es que Dios... yo amo demasiado a Juan López, que es un matón, y quiero que venga a mí. ¿Cómo le hago? Ese no es Dios. Esa es una figura que nosotros hemos creado. El Dios de la Biblia dice: Juan López, si no te arrepientes, voy a descargar la ira que ya tengo sobre ti. Como cuando a un hijo le decimos: hey, si no te comportas, ya me hiciste enojar, te voy a aplicar una corrección muy dura. ¿Sí o no? Sí. No le digo: ay, hijito, me hiciste enojar. ¿Verdad que no? Ya estoy enojado y le estoy diciendo: ya, párale, porque te va a llegar y estás acumulando mi enojo cada vez más. Lo estás acumulando más. Síguele y te voy a dar una tunda que hasta papacito me vas a decir. Y lo mismo sucede con el impío, hermanos. Dios está enojado con el impío. Dios está enojado con el que no se convierte en Cristo, con el que no es cristiano, a causa de sus acciones. Y si no viene a Cristo, la ira de Dios ya está sobre él. No va a estar. No es que Dios esté complaciente con el mundo. Dios no está complaciente. Su misericordia es la que está deteniendo su ira. Pero en cualquier rato Dios puede descargar su ira. Entonces nosotros tenemos que ver eso. Por eso el mensaje central tanto de Cristo como de los apóstoles, como de los evangelistas, caso de Esteban y Felipe, era el arrepentimiento de pecado. Era el arrepentimiento de pecado, porque eso es lo que ese mensaje es el que Dios utiliza para transformar el corazón de la gente. Pero si yo le digo a la gente: Dios está contento contigo, tú solo tienes que buscarlo. Dios está contento, Él quiere que vengas a Él, pero Él te está esperando hacia adelante. Dios está enojado, y si está deteniendo su ira es solo por su misericordia. O sea, no puedes llegarle a decir así a una persona que está en el mundo, como lo acabas de decir. Sí. No puedes decirle eso. Se ha distorsionado mucho el mensaje del Evangelio y por eso tenemos tan poco efecto hoy en día en la sociedad. Hoy hay muchas iglesias grandes cual nunca ha habido en la sociedad. Hoy hay iglesias de miles de gentes, pero que no tienen repercusión sobre su sociedad. ¿Por qué? Porque mucha de la gente que está en esas iglesias no ha nacido de nuevo. Sí, sí, sí. Esa es una verdad intrínseca. Por ejemplo, ahorita que se aprobó ¿La homosexualidad? el ese de la homosexualidad, ¿no?, en Estados Unidos, ¿quiénes son los que levantaron la voz? Y dijeron: no estamos de acuerdo y nos vamos a oponer. Ni aunque el gobierno de Estados Unidos nos quiera obligar a casar homosexuales, no lo vamos a hacer. Preferimos la cárcel a ser obligados. Los pastores de sana doctrina, ¿quiénes no dijeron nada? ¿Quiénes se quedaron callados? Todos los falsos. ¿Dónde están aquellas mega iglesias? ¿Dónde está Guillermo Maldonado? Ni levantó su voz. ¿Dónde está Joel Osteen, que tiene la mayor iglesia en Estados Unidos? Ni levantó la voz.
¿Dónde están todos esos Kenneth Copeland? ¿Dónde están John Hagin? ¿Dónde están todos esos guerreros espirituales que hay tanto en Estados Unidos? ¿Dónde están? No dijeron nada. ¿Por qué? Porque si digo algo se me puede venir encima el gobierno de Estados Unidos, no me conviene, me cierra mi negocio. Esa es la verdad de lo que está viendo ahí. ¿Y cuántas iglesias de estos que mencioné son de 10, 15, 20 mil gentes? ¿Verdad? ¿Y qué opina usted del homosexualismo? Pues creo que es una desviación. Es una desviación. Es pecado. Eso contestan ese tipo de cosas. A mí me ha contestado, es que así nacen, ya nacen así, y ya vienen desde el vientre así. Pero imagínense a un pastor, a un hombre pastor, a un profeta y eso, decir, es una desviación. ¿Qué se pasa? No es una desviación, la palabra de Dios dice es pecado. Es pecado. Entonces nosotros debemos de llamarle a lo que es pecado. El alcoholismo es una enfermedad. No, señores, es pecado. Y si tú no te arrepientes de tu pecado, no vas a salir de esa enfermedad. La realidad de las cosas es que hemos cambiado el mensaje y no estamos confrontando a la gente con el pecado que hay dentro de ellos. Y por lo tanto las buenas noticias no son buenas noticias. Si la gente no entiende las malas noticias, no va a entender las buenas noticias. Si yo le digo, Dios te va a salvar, ¿de qué? De que no vayas al infierno y te mande al cielo. Ok, perfecto, sí quiero ese Cristo. Ese no es el mensaje. ¿Por qué? No está viendo un arrepentimiento. Está viendo una conveniencia. Quiero librarte del infierno. No quiero irme al infierno. Y por eso acepto a Cristo. Pero para aceptar a Cristo tendría que haber un arrepentimiento. ¿Estamos de acuerdo? Dios les concede el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Sé lo que estoy haciendo y doy un medio giro y voy hacia un lado contrario, pidiéndole perdón a Dios por lo que hice anteriormente. ¿Mande? Y Él hará perdonar sus pecados. Pero si el hombre no se arrepiente, y el hombre que está bien ante Dios, pero que tiene que aceptar a Jesucristo para salvarse del infierno, ya le estoy cambiando el mensaje. Estoy haciendo a Jesús solo una opción de bendición. No lo estoy haciendo el Señor y Salvador, que es Él. Te va a salvar de tus pecados, del pecado que hay dentro de ti que te está destruyendo, te está aniquilando y te va a llevar a un lugar de condenación si no te arrepientes. Es muy diferente. Porque así predicaba. Como decía el Señor cuando inició su ministerio: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor llamaba al arrepentimiento. Juan el Bautista: arrepentíos. Los profetas del Antiguo Testamento, ¿cuál era el punto principal de su mensaje? Arrepentimiento. Arrepiéntanse. Si no se arrepienten, Dios va a traer este juicio hacia el pueblo de Israel. Nosotros, si vamos a como predicaban y vemos en la Escritura, vamos a ver el arrepentimiento, hermano, porque el arrepentimiento, la predicación del arrepentimiento es la que va a hacer que entienda la gente que es un pecado y que está muy mal posicionado ante Dios, a tal grado que está en franca enemistad con el Dios del cielo, y que cuando llega allá, Dios no lo va a recibir con lazos de amor. Dios no le va a decir: Juan López, no te convertiste, pero yo te amo, ¿decides ahorita aceptar a Cristo? No le va a decir eso. ¿Qué dice la palabra de Dios que le va a decir a la gente que llegue al juicio del gran trono blanco sin recibir a Jesucristo en su corazón? ¿Qué le va a decir? ¿Cuáles son las palabras? No, unas palabras más duras. ¿Es un pecado? No. ¿Cuándo? No.
Cuando lleguen al juicio del gran trono blanco y el Señor diga, a ver, Juan López, abran los libros y abran el libro de la vida. ¿Está su nombre escrito en el libro de la vida? No, no está. Juan López, maldito al lago de fuego. Esas son las palabras textuales que el Señor usará. Maldito al lago de fuego. Entonces, hermano, no estamos jugando con un Dios que te va a complacer en el pecado. Dios quiere que nosotros prediquemos el evangelio real de Jesucristo para que ese poder actúe en sus escogidos, actúe en la gente. Primera de Corintios capítulo 6 versículos 9 al 11. Primera de Corintios capítulo 6 versículos 9 al 11. Primera de Corintios del 4 al 11. Del 4 al 11. Sí, de hecho, ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí está, ¿verdad, hermanos? No van a heredar esta gente el reino de Dios. Pero estos pecados, ustedes caían en eso. Pero ahora ya han sido lavados. Ahora ya su vida cambió, ¿verdad? Ya han sido lavados, ya han sido santificados y ya han sido justificados. Por lo tanto, ya no pueden estar practicando estos pecados, porque si practican estos pecados, no van a heredar el reino de Dios. ¿Qué? ¿La salvación se les perdió? No, señores. Pablo es como si le estuviera diciendo, no han nacido de nuevo, siguen en su pecado. Si tú sigues practicando el pecado, es que no has nacido de nuevo. Una cosa es que de repente peques, que de repente caigas, que no debiéramos, pero pues caemos a veces. Y otra cosa es que ya tengas una práctica en el pecado. Si yo estoy practicando el pecado, entonces, hermano, no nos engañemos, que Dios no va a ser burlado. No me engañe con creer que voy a ir al cielo cuando no voy a ir al cielo, voy a ir al infierno. Vamos al mercado y estábamos comprando la verdura de 5 pesos y el otro día compramos y nos salió bien y agarré limones y le digo, y tengo la bolsa y traía yo la gente que traía otra bolsa y estábamos cogiendo el aguacate. Ay, ya me va a oír. Porque la vez que meto el limón acá y agarro que tenía y empezó a agarrar para pagar. Pero yo ella para que yo no cargara, ella también echaba su bolsa. Pero pagué. Y si ya pagaste, le dije sí. Ella se le olvidó que no te había echado su bolsa. Y ya no salimos y fuimos a comprar a otro lado. Cuando hace así, pues regresa. No, pero ya te dije hasta después acá, Pero ya estaba, creo que ya dijo, acuérdate con le digo, le digo, los limones me los eché a la bolsa. Le digo, ahora sí que lo hice Sin querer. sin querer, le digo, ay, pues ya ni modo. Bueno, si no se hubiera dado cuenta, pues
pues no le cuenta No, como porque, pecado, porque, pero ajá, se dio porque cuenta. todavía le llevé lo demás. No, es que tarde o temprano se iba a dar Se cuenta. iba a dar cuenta, sí, Sí, así se le echara a perder el limón en la bolsa, se iba a dar cuenta. Bueno, sí. Pero ya fue, ajá, porque había pagado y teníamos ahí las cosas que íbamos a pagar. Y le digo, dice eso, le digo, fíjate, salimos, no problema. Dios mío, luego andaba que no le cabía, no le cabía. Ay, Señor, tuviste mi corazón que no lo hice porque me lo quité. El otro día aquí mi amigo también fuimos al mercado y agarra. Sí. Compré una Bueno, pero eso es pecado. O sea, volvemos al punto, no es una práctica. Usted no está yendo todos los días al súper y se echa una Ay, no, ¿verdad? Dios, Porque eso, entonces, es a lo que nos estamos refiriendo. A veces podemos caer en pecado. A veces podemos caer. Perdóname, pero yo no lo hice. Pero ¿no? tenemos que arrepentirnos y tenemos que pagar el precio, ¿no? De lo que hicimos, pedir perdón y reponer ese detalle. Y es como unas cobetas de madera, Una cubetita. unas cubetitas chiquitas, y estaba jugando con ella, ¿no? Y mi mamá me dice, bueno, ¿cuánto es? 5 pesos, y yo pensé que era la cubetita, ¿no? Ya nos vamos, y pongo todo en la bolsa, bueno, pues las cubetitas. Ya nos vamos. Pero no me dijo nada. Nos venimos acá a la casa y ya de estar reportándose. Oye, mamá. Mana, ya. Le digo, ¿cómo que le digo, no, hijo, eso no se hace. Fíjate que nada más pagué lo que compré. Sí. Le digo, porque nada más quería yo una fibra. Le digo, eso fue lo que pagué. Y yo entendí que era Una cubeta, le digo, no, Emanuel, le digo, eso no se hace. Cuando tú quieras, dime, si lo puedes comprar, lo compras. y casi, Sí, no. casi lloro. Pero ahí nosotros tenemos otra vez lo mismo, ¿no? O sea, no estamos practicando. Ocurrió sin querer. Dios lo sabe. Bueno, me tengo que arrepentir de todas maneras, aunque haya sido sin querer, y tengo que reponer el daño, ¿verdad? Obviamente. Pero aquí está hablando de gente que está practicando ya ese pecado. O sea, por eso digo, si todos los días me echo bolsas, ¿vale? Y ay, Señor, perdóname porque se me olvidó. No, entonces eso ya es una práctica, ¿no? La hechicería, ¿no? Así. Por ejemplo, vengo a las pláticas bíblicas y salgo y al otro día me voy a la hechicería. A la hechicería, eso también no. ¿Qué estoy haciendo, no? O sea, Eso no. estoy pecando y bien feo. Y bien feo. Entonces, O por ejemplo, yo conocí un pastor que predicaba, que me gustaba cómo predicaba, pero yo no iba por el gusto, ¿no? Y pues estaba en fornicación con la esposa del baterista. no, sería adulterio. Adulterio, fornicación. Las dos. ¿Era casado el pastor? Sí. Es adulterio. No, casado, pero la casada era ella. Por eso es adulterio. Sí, es adulterio. Entonces, pues nadie se daba cuenta hasta que Dios todo lo sacó a la luz y pues el pastor lo Corrieron. pero ahí ¿qué procede, pastor? O sea, sí hay arrepentimiento de parte del pastor que Pues hay arrepentimiento, pero ya fue un pecado público. Por eso dice la palabra del Señor. Él mismo habló en público y pidió Por eso, perdón. ¿de acuerdo? El pecado, Dios lo perdona, las consecuencias las vivimos. O sea, si yo como pastor voy y adultero, ¿qué pasa, hermano? Ya no le vamos a creer. Bueno, eso es una. 2, ante Dios ya no estoy calificado para predicar el Evangelio. Pero que es un entero. Que se tiene relaciones con una persona casada. Ante Dios ya no estás calificado. Ante Dios ya no estás calificado Ya no para la lista predicar el de buenos. Evangelio. Ya no puede predicar. Y ya no puede predicar. Ya nunca más. Tiene que llevar un tiempo de restauración. Y de restaurar no es me arrepiento y a los 6 meses ya vuelvo a ser pastor, ¿verdad? O al año, no, tiene que haber un tiempo de restauración donde esa persona realmente dé testimonio de que hubo un cambio en su vida y de que en realidad ama más a Dios que al ministerio. No anda predicando en Estados Unidos. Anda predicando. Por eso digo. De que puede predicar si anda en las calles y eso, pero de que se mete a iglesias a predicar, tiene que tener una restauración la persona. Eso es un tiempo de disciplina ante el Señor. Porque dice la palabra del Señor que sea marido de una sola mujer. Tiene que ser nuevamente Usted ya no va a regresar con su esposa, pero estamos hablando de eso, ya no va a regresar con su esposa. No, ya no, porque ella ya se casó con otro. Sí. Pero ¿verdad que sí se puede usted casar con otra persona? Sí. Porque es que a mí me había dicho
No sabía yo, lo pensé que estaba por la familia. Si estás casado, Sí. estás divorciado, ya no te puedes casar con el divorciado, porque también adulteras. Me lo dijo un chico. O sea, ya ella ya hizo su, inclusive tiene una niña con esa pareja, ¿no? Entonces, eso es su relación y ya tiene su cuestión. Cuando la Biblia habla que sea marido de una sola mujer, en ese sentido, de que respete a la que tiene en esa parte. Si ese pastor ya empieza a coquetear con otra hermana, con otra, y empieza, ya queda descalificado del ministerio. O sea, que le sea fiel realmente a la persona. ¿Por qué? Porque el pastor tiene que mostrar ante los feligreses, ante la iglesia del Señor, el testimonio de la conducta cristiana. Como la cerveza. Como cuando usted toma una cerveza y otro ve. Ajá, ándale. Así es, exactamente. Sí, por eso al obispo, al que va a enseñar y ser líder de la iglesia a la vez, a diferencia de los ancianos que solo son líderes, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se le pide que no tome vino. ¿Por qué? Por causa del testimonio de la gente, porque debe de ser ejemplo en todo para todos. Por eso es que la Escritura pone ese requisito, marido de una sola mujer. Nada de que por aquí, hermanos, pues les presento a mi esposa, ¿no? Y a los 2 años, hermano, me divorcié de mi esposa y ahora jalé a otra esposa. Y a los 2, 3, 5 años, hermano, ya me cansé de esta esposa, ahora tengo otra esposa porque el Señor me permite. No, tiene que ser testimonio. A partir de que el Señor lo pone en una iglesia, Él tiene que traer un testimonio, ¿verdad? Ser testimonio, ¿cómo dices? Casi sin tacha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los ojos de la congregación, quieras o no, están sobre el que está predicando la palabra, el que está enseñando la palabra. ¿Y qué pasa si yo al estar enseñando la palabra y estoy haciendo otras cosas por acá? Entonces quedo descalificado automáticamente del ministerio. Por eso les digo, un pastor que ya es pastor y que cae en adulterio, queda descalificado del ministerio. Absolutamente descalificado. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Qué pasó con Moisés? Perdió su por un arrebato nada más, en un momento, tomó la gloria de Dios un rato, un instante. Y Dios le dijo, hasta aquí llegaste, no hay más. Y es a lo que se refería Pablo cuando dice, no habiendo sido yo heraldo para otros, dice, pongo en dura servidumbre mi cuerpo, no habiendo sido heraldo yo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿De qué estaba hablando Pablo? Del ministerio. Que Dios le dijera, Pablo, hacia un lado, ya no me sirves. Como en el caso de Elías, cuando huyó ante Jezabel, ¿qué le dijo Dios? Cuando lo encuentra en la cueva y ya hablan, ¿verdad?, entre Dios y él, y le dice, Elías, cíñete porque tienes que ir a ungir a Eliseo, porque a ti ya te voy a quitar. Se acabó el ministerio de Elías. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Con Dios no podemos jugar en el ministerio, hermanos, porque si yo juego en el ministerio, yo no solo me daño a mí mismo, daño a todos los que me están viendo. Entonces esa es la parte. Por eso Pablo da las reglas en Timoteo y en Tito de cómo debe de ser un líder. Y cuando yo rompo eso, en automático, ¿qué pasa? Tengo que ser bajarme y dejar de enseñar y pasar un tiempo de restauración espiritual. Sí. Y que no es nada más de un año y así ya, y hermano, no vuelvo a parar. No, es un tiempo de restauración que se puede llevar años, porque el daño que hice no es cualquier cosa. En este caso, el pastor que cayó en adulterio no es cualquier cosa. Dañó a la congregación, dañó a la familia, afrentó al esposo. Entonces, la verdad que hay un pecado muy severo, y para que diga, bueno, Dios ya me perdonó, hermano, al otro día sigo predicando. Bueno, hago público mi arrepentimiento y ya sigo predicando. No es así. Te tienes que sentar, te tienes que restaurar. Y ya más adelante Dios dirá si te restaura o no te restaura. Pero eso será una voluntad de Dios. Y tendrá que pasar
Una restauración ministerial no es cualquier cosa. Por eso es lo que yo les estoy diciendo, ¿no? Hay que tomar en serio la palabra de Dios, muy en serio la palabra de Dios, lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Si yo la tomo como cualquier cosa y no lo tomo como lo que es, como la palabra de Dios, la autoridad suprema que tengo aquí en la tierra, entonces estaría perdiendo el tiempo. Estaría perdiendo el tiempo. Ante Dios no soy nadie. ¿De qué serviría aquí yo estar hablando si busco adulterarles la palabra de Dios? No tiene caso. Les haría perder el tiempo a ustedes. Pero lo importante es que nosotros veamos en la palabra de Dios esa autoridad que tiene. Dice Hebreos, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: Dios, habiéndonos hablado antes por los profetas, ¿verdad?, de muchas maneras y por los profetas, en este tiempo nos habla ¿por quién? Sí, como el Espíritu Santo, por la palabra. Por el Hijo. Ay. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, ¿verdad? Dios nos habla por el Hijo. ¿Y dónde podemos encontrar la palabra de Dios por el Hijo? Por medio de su palabra. Capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Dice, nos ha, ¿cómo dice, hermana? ¿Nos ha qué? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Fíjense lo que dice, nos ha hablado. ¿En qué tiempo está la palabra hablado? Pasado. Dios lo que ya tuvo que hablar, ya no lo dio. Está ahí. En este libro maravilloso, hermoso, es la palabra de Dios, la Biblia. Ahí tengo toda la revelación de Dios. Ahí tengo como dice Pedro, la palabra profética más segura. Más segura. Esa debe ser mi ancla. Si alguien viene y se levanta y da una profecía, esta es la palabra profética más segura. Si la profecía que dice no está aquí, ¿yo qué tengo que hacer? Si contradice este libro, no puedo creer. Porque si yo lo creo, entonces yo no estoy tomando en cuenta este libro, por el cual Dios ya me ha hablado a través de él. Dios ya reveló, ya dio su revelación y ahí está plasmada en la palabra de Dios y es la revelación que yo necesito para mi vida espiritual. Porque la palabra de Dios, dice Pablo, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente, ¿no? Timoteo. Sí. Y Hebreos también dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Aquí está. Todo lo que necesito está en este libro. Entonces, como dijo, fue Esdras o Nehemías, no me acuerdo, traed el libro. ¿Qué hizo Esdras cuando quiso restaurar al pueblo de Israel? Estamos hablando del Antiguo Testamento, cuando todavía había profetas y muchas cosas. ¿Qué hizo Esdras? Hermanos, ¿hay algún profeta por aquí? Nehemías, ¿qué hizo? ¿Hay algún profeta por aquí? ¿Qué dijo? Traigan el libro. ¿Cuál era el libro? En ese entonces, el Antiguo Testamento. Traigan el libro. Dice que les empezó a enseñar día a día el libro. Y no se levantó ningún profeta. Nehemías sabía que este libro basta para transformar la vida de las personas. Eso es lo que nosotros debemos entender. Y es lo que, porque a través de ese libro es esa agua limpia que entra a mí y me va limpiando.
me va limpiando. No sé si les ha pasado, a veces la estás leyendo y de repente, Señor, estoy pecando en esto, no me había dado cuenta, y la palabra de Dios te habla en esa área de tu vida y te dice, aquí estás mal. Sí, es cierto, ¿verdad? Esa palabra es viva, transforma, limpia, va limpiando por dentro, va transformando nuestro corazón, nos va haciendo crecer. Es la palabra que nos nutre. Por eso dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La leche espiritual no adulterada, para que crezcan, hermanos, para que se desarrollen en Cristo Jesús. Pero si ustedes no toman de esa leche, no se beben este libro, no lo meditan de día y de noche, no hacen caso de lo que están en ellos, va a pasar lo que dice Hebreos. Hermanos, ya llevan muchos años en el Evangelio y todavía siguen siendo unos bebés espirituales, debiendo ser ya maestros de la palabra. Qué triste que el Señor tenga que confrontarnos así a través de su palabra. Todo porque no hemos cuidado ese libro que nos puede cambiar y nos puede lavar, como dijo así el Señor, ¿verdad? Nicodemo, si no naces del agua, de la palabra y del Espíritu, no vas a entrar en el reino de Dios. Puedes seguir tu religión, pero olvídate que vas a entrar en el reino de los cielos. Puedes seguir tu camino. Católico, puedes seguir tu camino. Testigo de Jehová, puedes seguir tu camino. Mormón, puedes seguir tu camino. Falsos maestros pueden seguir su camino. Iglesias que se han levantado fuera de la palabra de Dios pueden seguir su camino. Pero olvídense que van a entrar en el reino de los cielos. Pueden seguir predicando, pueden seguir evangelizando, pero no van a entrar en el reino de los cielos. Esa es la verdad. Amén. ¿Dudas? ¿Preguntas? Nada más de que cuando la enseñanza tiene dos efectos. ¿Qué? Dos efectos. Sí, el efecto o es para bendición o es para los que... ¿Para salvación o para condenación? Para condenación. Para salvación o para condenación. Para condenación.